Hola compis, mirad que os traigo hoy una forma fácil y sencilla de pintar esta carita tan buena. Es otra morenita, la segunda del taller, pero no me digáis que no es un dulce. Antes de empezar con este video tutorial, quiero saludar hoy especialmente a Mirta Edith García de Buenos Aires, Argentina, Eva Kurz desde Georgia, Estados Unidos, Alexandra Ramírez desde Colombia, Eva Bravo desde Atlanta, Georgia, Coco Orozco desde Houston, Texas, Nati Cuesta desde Valencia, España, María Josefa Chima desde Cartagena de Indias, Colombia y Otilia Mercedes desde La Barranquilla, Colombia. ¿Y tú desde dónde nos sigues? Déjame un mensaje en comentarios de este vídeo y podré saludarte en próximos tutoriales. Y ahora sí, vamos con el proyecto de hoy. Mirad, hoy os voy a enseñar cómo he dibujado esta carita y de esta carita he pasado a esta otra. ¿Queréis ver cómo lo hago? Vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer esta carita. Os voy a explicar los materiales que vamos a utilizar. Mirad, voy a utilizar pinturas acrílicas marrón, blanco y negro. Tengo aquí dos marrones, luego voy a ver cuál de ellos es el que más me gusta porque es morenita y no quiero tampoco un color que la apague, quiero un color que le suba y le dé un poquito de luz. Vamos a necesitar colorete y pinceles para aplicarlo. Esto lo voy a dejar un poco aparte porque aún no lo vamos a utilizar. También vamos a necesitar un lápiz pastel, es un rosa fuerte, es un fucsia un poco alto, pero bueno, es en pastel rosa, negro y marrón, estos tres tonos. También un rotulador permanente de punta 0,4 milímetros negro y marrón. Un pincel que sabéis que yo lo compro en Mercadona, es un pincel para delinear los ojos y es muy finito, por eso me gusta, porque es finito y preciso. Y también este tipo de utensilios que se utilizan para decorar las uñas y que yo en esta ocasión lo voy a utilizar para hacerle los puntos de luz. También esto lo vamos a dejar un poquito a margen. Ahora os comento, mirad. Yo os voy a dejar el patrón de esta cara y lo voy a dejar para que vosotros la hagáis de las formas que más os apetezca. Mirad, este es el dibujo que yo he sacado de esta pequeña. Le he puesto una numeración del número 22 de nuestra regla de círculos, ¿veis? Para lo que es el iris. Y después le he puesto el número 9 para lo que es la pupila. Y después más tarde he jugado dándole la formita del ojo, ¿vale? Yo esta os lo voy a dejar para que vosotros lo saquéis bien calcándolo sobre la tela, como ya hemos dicho en otras ocasiones, o bien recortándolo de esta forma, que solo lo que hacéis es dibujarla en un papel, dobláis a la mitad y la vais sacando con una punta, una tijera de punta fina, la vais sacando los detalles, por decirlo de alguna forma. Después lo abrís y lo colocáis sobre la cabecita rellena, os ayudáis de unos alfilerillos para sujetar bien el papel y marcáis. Mirad, ¿veis? Las líneas os coinciden. Mirad, ¿veis? Las cejas aquí y aquí. Aquí tenemos la boquita. Aquí si levantamos tenemos la nariz, que está un poco, mirad, ¿veis? Ahí está la nariz. Y aquí están los ojitos, toda la forma de los ojitos. Es la forma más fácil que tenéis de hacerlo, bien así o bien colocándolo sobre una fuente de luz o una ventana, poniendo una de las partes del tejido encima de este patrón, haciendo todo el contorno y después cosiendo. Lo hemos hecho de las dos formas, pero ya os digo, como mejor os convenga. Esto lo voy a guardar porque la verdad es que merece la pena que hagáis esta carita, es súper bonita. Bueno, es súper bonita, a mí me gusta. Y ya os digo, y esta es la regla que yo utilizo para hacer los ojitos y las caritas de mis muñecas. Y ahora, una vez que ya lo tenemos todo pasado con el rotulador, con el lápiz, con el bolígrafo borrable, yo por ejemplo aquí veo que esto lo he hecho como muy recto, entonces me voy a venir aquí en redondito porque esta es redondita
Y ahora ya sí, desde aquí voy a salir. ¿Veis? Es nada, pero tenía una cosa un poco extraña. Bien, pues vamos a empezar a pintar. Después, con un secador calentito, le damos y se va. Desaparece toda la marca. Vamos a poner pintura blanca. Algunas de vosotras me habéis preguntado dónde compro este utensilio tan chiquititos. Yo le llamo una paleta. No sé cómo se llama en otros países. Esta la compré en un bazar. Venía con pinturas y con pinceles y todo esto. Ya sabéis que yo suelo pintar bastante cajas, decorar las cajas también. He pintado fofuchas, en fin, que soy un poco nerviosa en ese sentido. Y bueno, pues una de las veces que compré, este es un marrón que me gusta, voy a ver el otro color, pues venía este cacharrillo. La verdad es que me gusta bastante utilizarlo, porque ahora, como vamos a gastar tan poquita pintura, le voy a poner este, que tiene un poquito más de brillo. Como utilizamos muy poquita pintura, pues este tipo de paleta me viene muy bien, porque ya veis que es que con nada tenemos ya preparado para hacer. Voy a guardar esto aquí dentro, que no quiero que me manche nada. Y bueno, simplemente ahora vamos a empezar a pintar. Empezamos por el blanco y vamos a ir haciéndolo con mucho cuidado para no salirnos de la zona que tenemos ya marcada. Vamos a hacer, como siempre, una pintura muy fácil y sencilla. Si no os apetece hacer esta cara, o si os da un poco de miedo, no hay ningún problema. Hacéis un redondito negro, le dais un poquito de puntos de luz y ya está. Y también quedan súper bonitas. Las caritas de las muñecas no hace falta que estén muy elaboradas. Quedan bonitas siempre. Como es un tejido más oscuro, si después vemos que necesitamos darle otra mano de blanco, probablemente se la damos y ya está. Siempre cuando pintéis una carita, recordad que igual que hacéis en una parte, tenéis que hacer en la contraria. Por eso yo muchas veces no pinto la cara de un lado y después el otro, sino que a medida que voy poniendo pintura en un sitio, voy poniendo pintura en el siguiente. Y si estáis empezando con el tema de pintura, os recomiendo que empecéis pintando siempre la parte de la izquierda. Muy sencillo. Y la respuesta, si es que lo estáis preguntando, porque es muy sencillo el motivo, porque cuando estamos pintando las diestras, pues tenemos mejor a la vista la parte izquierda, para intentar que la parte derecha nos quede más igual posible. Al hacerlo a la inversa, tapamos lo que tenemos pintado. Ahora os lo explico mejor. Mirad, yo ahora estoy pintando esta parte, pero no estoy viendo esta otra, porque lo tapo. Ahora, si yo lo hago a la inversa, y ahora lo vamos a mirar, si yo estoy aquí, tengo esta visión. De esta parte veo esta, pero de esta parte no veo esta. ¿Entendéis? Es un truque un poco extraño para hacer la prueba y ya me contaréis. Veréis como sí que tengo razón. Empezamos primero pintando la parte izquierda y seguimos con la parte derecha. Bueno, pues vamos a empezar ahora a hacer el marrón. Vamos a tomar nuestro marrón por aquí y vamos a pintar todo el ojito. Todo de marrón. Después le vamos a ir dando colores para aclararlo o darle un poquito más de oscuridad. Bueno, vamos a hacer esta parte. Venga, ya que hemos empezado así,
Vamos a hacer primero la parte izquierda y después ya haremos la derecha. Vamos a ponerle negro con muchísimo cuidado, utilizando muy poquita pintura del centro hacia afuera. Así no nos llevamos una sorpresa fea, porque el negro sí que, si nos equivocamos, tiene un poco de problema. Siempre que cojáis pintura del centro hacia afuera. Pintura negra, me refiero. Descargamos en el centro y vamos hacia afuera con mucho cuidado. Bueno, pues ya que tenemos así la carita pintada, vamos a dejar que seque un poco y mientras vamos a pintarle la nariz y la boquita. Mirad la nariz, a pesar de que yo la he marcado así, la voy a pintar muy poquito. Le voy a hacer nada, una pequeña marca, muy poquita cosa. Y la boquita la voy a pintar en color rosa. Así, de esta forma. Ahora vamos a coger pintura blanca. Vamos a dar unos pequeños toques en la parte marroncita, sin entrar en la zona negra. Y vamos a difuminar. Vamos a mezclar el marrón con el blanco. Solo el marrón, con cuidado de no tocar el negro. Vamos quitando el exceso de pintura y vamos difuminando. Hasta integrar los colores. Vamos a aclarar los ojitos y le vamos a dar un poquito más de luz. Si vemos que es mucho, sin ningún problema vamos quitando y vamos sobre todo difuminando, que no nos queden saltos de color. Y no acercándonos a la zona marrón, dejando unos milímetros para que la zona marrón que está junto con la zona blanca se vea, se note un poquito más.
Yo estoy buscando un tono café con leche, un tono miel, un tono marrón pero clarito, para que le dé más luz al ojo, que no esté tan marrón. Prácticamente, ya os digo, es difuminar y sobre todo que los colores se mezclen, que no queden saltos de color. Donde sí nos debe quedar salto de color es en esta parte de aquí abajo. ¿Veis? Esta es la expresión que yo buscaba. Ahora vamos a dejar secar un poquito y vamos a dibujarle también las cejas. Mirad, con lápiz marrón, en la zona que yo os he dejado marcada, vamos a hacer pelitos. Pelitos es pequeños trazos de abajo hacia arriba. Pequeños trazos. Así conseguimos darle un aspecto de pelito. ¿Veis? Así. Y aquí hacemos igual. Después, cuando ya le quitemos el bolígrafo, veréis qué bonito queda así. Bueno, pues vamos a darle en la parte de abajo, a hacerle esta forma, que no es nada más que esto. Y aquí le vamos a hacer igual, sin tocar la pintura porque la tenemos fresca, de esta forma. Vamos a dejar que seque un poquito y vamos a continuar. Le vamos a hacer un sombreado negro porque es negrita, es morenita, y le haremos también las pestañas y los puntos de luz, pero necesito que seque. Vamos a tener un poquito de paciencia y enseguida seguimos. Bueno, compis, pues mirad, más o menos ha estado secando un ratito. Vamos a hacerle muy poquita cosa porque es un bebé y un bebé no, bajo mi punto de vista, no va muy lleno de pintura, no va muy recargado, me gusta muy sencillito. Mirad, vamos a coger el lápiz marrón y puesto que es una morenita, le vamos a hacer un poquito de sombra. Mirad, vamos a cogernos desde más o menos el centro del ojo hacia la parte de atrás y le vamos a hacer una sombra. Lo vamos a hacer con el lápiz porque nos va a resultar más fácil y vamos a tener un poco más de precisión. Mirad, le vamos a pasar por aquí y le vamos a pasar por aquí. ¿Veis? Solo como una especie de sombra, nada más. Y aquí vamos a hacer igual, desde más o menos el centro del ojo vamos a pasarle así y hasta abajo. ¿Veis? Así como una especie de sombra. Y vamos a hacer igual en la parte de abajo. Vamos a marcar aquí un sombreado. Más o menos así. ¿Veis? Para que le dé un poquito más de profundidad al ojo. Normalmente yo esto lo hago en color negro para que se vea más. Pero al ser un bebé me apetece hacérselo más en un tono marrón. Le vamos a hacer todo el contorno del ojo muy suave, muy leve, solo como una pequeña marca, y donde haremos más fuerza o lo haremos un poquito más gordito será en la parte de atrás, pero en la parte de delante solamente un pequeño toque, nada más. ¿Veis? Así, muy poquito. Y en la parte de atrás, sí, en la parte de atrás le vamos a hacer, ya os digo, un poquito más de sombra. Y ahora vamos a remarcarle el contorno del ojo. Mirad, todo lo que es la parte del iris se lo vamos a remarcar bien, para hacer una separación entre los dos colores. Y vamos a hacer igual alrededor de la pupila. Así.
Bien, una vez que ya le hemos dado todo este color aquí, vamos a cogernos el lápiz blanco. No lo saqué. Con el lápiz blanco también de pastel vamos a hacerle una especie de rayitas. Mirad, muy poquito, muy poquito, muy suave. Solo así, para darle ese pequeño toque. ¿Veis? Con un poquito más de brillo. Al ser este color tan oscuro de tejido, vamos a intentar darle a los ojitos esa luz que llevará este bebé tan pequeño. Ahora, con el rotulador permanente de 4 milímetros en negro, le vamos a hacer las pestañas. Pequeñitas, porque ya os digo, es un bebé pequeño y no necesita llevar demasiada cosa. Ya esto también es a gusto, según lo que a vosotras más os guste. Pero vamos, a mí os digo, me gusta muy poquito. Y ahora, con el rotulador marrón permanente también, le vamos a hacer unas pequeñas pequitas. También muy poquito, porque ya os digo que es súper pequeña. Ya está, con eso tiene suficiente. Dejamos que seque y mientras seca vamos a ponerle los puntitos de luz. Nos vamos a coger estas piezas, yo le llamo buriles, pero realmente lo voy a buscar a ver cómo se llama. Si sabéis cómo se llama, me lo dejáis en comentario, por fin. Mirad, tiene una parte bastante gruesa y otra muy finita. Con la parte gruesa le vamos a dar a la parte alta del ojo, aquí. Le vamos a poner una buena bolita. Se me ha secado del calor que está haciendo. Hace como una costra. Mirad, aquí le vamos a hacer un punto. Está pegajosa, pegajosa. Y en el otro lado le vamos a hacer otro punto. Aquí. Ahora, antes de utilizar este pequeñito, le voy a dar color a las mejillas. Mirad, podemos darle con este tipo de brocha que es súper suave, o con esta otra que también es muy suave. Con cualquiera de las dos, suficiente. La que más os guste a vosotras. Yo me he acostumbrado a hacerla con esta y la verdad, porque esta abarca mucho, es como muy grandota, entonces prefiero esta que la controlo más. Colorete como si no hubiese un mañana. Bien de colorete. Que tengan aspecto de niñas guapas, sanas y vistosas. Ahora, ya que le he dado y he descargado aquí todo el exceso, me cojo hacia arriba y hacia los lados. Y le hago aquí una T. Y aquí abajo un poquito también. Pero ya veis, es que apenas se nota este color. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos hecho, vamos a ponerle los puntos de luz, los pequeñitos. Mirad, voy a cogerme este pequeñito, le vamos a poner uno aquí, otro aquí, y aquí le vamos a hacer una especie de rayita, de menos a más, algo así. Ahora vamos a hacer igual en esta otra parte. Vamos a ponerle uno aquí y otro aquí. Y ahora, si esta rayita la hemos hecho del centro a la derecha, esta otra tenemos que hacerla del centro a la izquierda. Por lo tanto, me voy a venir aquí, voy a quitar un poco el exceso, porque es que ya os digo que está como muy espesilla la pintura. Desde aquí hasta aquí. Una especie de raya. Un rayón. Pero que la verdad es que le queda súper gracioso. Y ahora aquí voy a hacer igual. Voy a marcar aquí y voy a venir así. Y ahora con esta finita también le voy a hacer
mis marcas, que le voy a dar una aquí. Esto se lo hacía yo a mis fofuchas y la verdad es que me gustaba mucho, les daba un aspecto como muy simpático. Si no queréis hacerlo, no lo hagáis. A mí me gustan. Estos son también, digamos, como las marcas de cada una, lo que más os guste y como ya veáis rematado a vuestra pequeña. Bueno, pues yo no voy a hacer nada más. Voy a dejar que seque y si veo que en algún punto le hace falta algo, hasta que no le quite toda esta pintura que lleva, no le voy a hacer nada más. Voy a esperar que seque y ahora enseguida volvemos. Bueno, compis, pues mirad, este ha sido el proyecto de hoy. Aún está un poquito húmeda, pero así la vamos a dejar porque no le voy a hacer absolutamente nada más. Me gusta mucho cómo ha quedado. Y bueno, pues espero que os animéis a hacerla, espero que os animéis a hacer vuestras propias plantillas, vuestros propios patrones y así todo será mucho más fácil, cada una lo hará como le resulte más cómodo. Y bueno, pues nada, vamos ahora al siguiente paso, que es peinarla. Mi proyecto finaliza aquí. Gracias por acompañarme, gracias por vuestro apoyo al canal, por vuestro cariño y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.